Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Respecto a la primera pregunta, a nosotros nos parece que la consecuencia lógica de que haya un gobierno de coalición es que si la presidencia la ocupa la primera fuerza política en esa coalición, la vicepresidencia la ocupe la segunda fuerza. Si el obstáculo soy yo, pues no hay ningún problema. Yo no estoy. Creo que hay compañeras y compañeros en Podemos suficientemente capacitados para ejercer esa responsabilidad en un gobierno que efectivamente nosotros entendemos que tendría que ser proporcional y entendemos que si logramos avanzar en términos programáticos un acuerdo de gobierno fundamentado en la justicia social. O hay un gobierno de cambio o hay repetición de elecciones. Y yo creo que la noticia de hoy, el punto de inflexión, es que Podemos y el señor Iglesias entienden, uno, que hay un acuerdo vigente, que es el del Partido Socialista y Ciudadanos, y que en consecuencia tenemos que hablar esas tres formaciones políticas. Insisto, ¿cómo materializaremos luego esa formación de gobierno? Pues si llegamos a ese estadio ya hablaremos de ello, pero lo importante ahora es ver de qué manera nos ponemos de acuerdo en los contenidos. No, nosotros siempre hemos afirmado que solamente podríamos abstenernos ante un hipotético gobierno que, además de desarrollar y desplegar políticas sociales progresistas y de izquierdas, además garantizara un referéndum a la escocesa en el plazo de un año o un año y medio. Yo no creo que Pablo Iglesias en un mes haya cambiado de opinión. Lo que ha cambiado es la crisis interna en Podemos, que le debilita su liderazgo y su situación interna, y dos, las encuestas, que lejos de decir lo que el señor Iglesias le gustaría que dijeran, pues dicen que Podemos es el partido que más pierde después de la actitud del debate de investidura, de la constitución de la Cámara o de las negociaciones, ¿no? Estamos hablando de un líder cuestionado, de un partido cuestionado, como es Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, y después el líder de un partido como es Podemos y Pablo Iglesias, que nació en un plató de televisión, así que quizá formaría parte de la normalidad que hagan esta especie de teatralidad. Y en cuanto al acuerdo, yo creo que, y es una opinión personal, yo creo que es imposible. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos un grupo de miembros de la resistencia dispuestos a conversar, a hablar sobre la actualidad, sobre este escenario tan convulso de nuestro país. Bueno, digo de nuestro país y hay tanta gente que se incorpora desde otros lugares. Hay gente que ha llegado, migrantes, que han llegado desde otros países del mundo y que están instalados en España y que después me escriben y me dicen: oye, Fernando, yo también soy un expatriado en la resistencia, pero procedo de otro país. Hay gente que nos escucha desde Chile, desde Argentina, y que son de allí y que dicen: no, pero es que me gusta conocer qué es lo que está ocurriendo en España. Hay gente que vino desde otros países también, como Rainer Bandler, que ya veo que está incorporándose.
y tantos amigos que se incorporan en directo como Rubén Vidal, Nicolás Rivas, José Diego Mills, Jan Bedel, Filosofía Perdida, Virginia Rodríguez, Spanish Revolution, Guy Bruce, José Alquebla, Daniel Riquelme, buenos días Dani, Alicia en Marea, Nicolás Rivas, PSV, Vladimir, Fendetestas, Galgo Callejero, tantos amigos Malo que se incorporan en directo a este programa, que son una gran familia. No estoy viendo hoy por aquí a Rojo Cabreado, no sé dónde te habrás escondido, ya te buscaré. Una gran familia que cada mañana se junta aquí para conversar en torno a una taza de café. Y como cada día hacemos, tenemos en primer lugar un recuerdo para nuestros expatriados. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene que dejar sus raíces, abandonar su país, sin mirar hacia detrás, siempre mirando hacia adelante, buscando nuevas oportunidades, a veces pasan muchas horas solos. Y por eso me gusta cuando me escribís, cuando me enviáis algún mensaje, describiendo pues vuestra situación por allí, o otras personas, no solamente expatriados, pero en fin, bueno, para los expatriados un recuerdo muy especial, pero digo otras personas también porque luego me llegan algunos mensajes verdaderamente emocionantes. Me escribía Rodri, me ponía un mensaje y me decía: mira Fernando, no soy de contar mucho mi vida y las cosas malas que me ocurren, que nos ocurren, pero en este caso lo voy a hacer para daros las gracias. Muchas gracias por la compañía en estos últimos meses que me estáis haciendo, esta compañía que me hacéis con el programa, porque me rompí en una caída accidental un hombro y el codo del otro brazo, así que tras pasar malas noches, de lo mejorcito que tenía el día era levantarme a escuchar La Cafetera. Y dice: ahora ya estoy terminando la rehabilitación, en breve me uniré nuevamente a la retaguardia, que tocará volver a trabajar al curro. Aún así, fiel a La Cafetera. Muchas gracias. Gracias, Rodri, por compartir esto, porque además no te puedes imaginar lo importante que es para la vida de este programa que de vez en cuando enviéis estos mensajes de cariño, porque si no es muy desagradecido. Yo sé, durante el directo no, porque estáis muchos en directo, estáis participando, estáis activamente, entonces es muy difícil sentirse solo, pero sabéis que el esfuerzo, en fin, es... Bueno, un saludo muy especial para todos, muchísimas gracias a quienes os incorporáis. Ya estoy viendo por ahí a Rojo Cabreado: has llegado tarde hoy a la parroquia. A quien no tendremos hoy es a María, está descansando, pero ya mañana se volverá a incorporar de forma normal y la volveremos a escuchar con su simpatía habitual, que seguramente nos estará escuchando en este momento. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Hola, somos Fridonia, estamos encantados de compartir nuestra música con vosotros y nosotros también formamos parte de la resistencia. Bueno, vamos a avanzar, vamos a colocar los periódicos sobre la mesa, sobre las portadas, aunque he lanzado un mensaje pidiéndoos ayuda, pidiéndoos colaboración, para que participéis vosotros. Sabéis que este programa, en buena medida, siempre que os apetezca, porque hay personas que les gusta más participar, otros estar en un segundo plano, pero hoy os pido que participéis. Hay un número de teléfono: 627-002-002, 627-002-002, y en este número de teléfono hay un WhatsApp donde podéis enviar vuestras notas de audio. Y os hacía una pregunta: ¿cómo valoráis, qué os parece esta oferta que tuvo lugar ayer de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez? Una oferta que consiste en que si Pablo Iglesias dijo: si soy el impedimento para formar gobierno, que no sea así, me puedo retirar. Y esto ha sido un golazo, porque de pronto ha abierto un nuevo espacio. Por eso ayer os decía, está este gen de la imprevisibilidad del ser humano. Todavía puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, la mayor parte de las direcciones de los partidos políticos dan por lanzadas las elecciones generales. Dicen que estamos en la antesala de la campaña electoral, pero se ha abierto un nuevo espacio de negociación, así que veremos a ver. En todo caso, vamos a repasar así las portadas de los periódicos, lo vamos viendo y recogemos también los mensajes que nos vayáis haciendo llegar
algunos como el que nos envía Ángel. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando, María. La verdad es que la reunión de ayer entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez me parece a mí que forma parte de una teatralización. Es como una manera de querer justificarse, decir, bueno, pues yo quiero quitarme las culpas de encima, ¿no? No quiero ser un obstáculo a la hora de formar un gobierno. Pero a la hora de la verdad sigue existiendo un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. ¿En qué medida Pablo Iglesias estaba lanzándole un órdago al Partido Socialista, colocándole en una nueva situación? Porque ahora sí que el Partido Socialista no puede decir que Podemos no se mueve. Podemos se ha movido. Ahora la pelota está en el tejado de nuevo del Partido Socialista. Y en esta suerte de partida de ajedrez en la que nos encontramos, en la que todo el mundo quiere que la culpa parezca que es del contrario, la culpa de la ruptura, porque es difícil, nadie quiere exactamente un acuerdo, porque es un acuerdo que sería muy complicado. ¿Os imagináis un gobierno de verdad en el que estuvieran Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera? Imaginaos ese Consejo de Ministros, imaginaos ese día que Pedro Sánchez tuviera que ir a Bruselas a negociar medidas económicas y desde Madrid Pablo Iglesias saliera de la Moncloa delante de los micrófonos y dijera: de ninguna manera, no aceptamos eso. Es un gobierno que todo el mundo sabe extremadamente complejo, extremadamente complicado, y todo el mundo da por hecho. Además hay una batalla interna en el Partido Socialista que pondría muy difícil cualquier pacto. Pero aquí está la cosa. Ayer hubo reunión, después declaraciones públicas, y según el periódico El País, Sánchez pide fe en una misión imposible: gobernar con Podemos y con Ciudadanos. La cita entre Iglesias y el líder del PSOE concluye sin progresos. Representantes de los tres partidos hablarán en los próximos días. Lo que sí que es verdad es que a la clase bien pensante española, bueno, a la clase bien pensante madrileña, le ha entrado pavor ante la posibilidad, ante un nuevo escenario que de pronto se ha planteado, que es una posibilidad de que pueda haber realmente un acuerdo y que Pablo Iglesias estuviera hablando en serio, que estuviera dispuesto a retirarse a cambio de que hubiera un acuerdo con Podemos. Dice el periódico ABC en su portada: Ciudadanos enfría el optimismo de Sánchez e Iglesias sobre un pacto de gobierno. El líder de Podemos renuncia a ser vicepresidente para esquivar el veto del PSOE y trata de tender puentes con Rivera por temor a nuevas elecciones. Lo cierto es que ayer, inmediatamente, en cuanto se produjo la reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, vinieron las comparecencias. Pablo Iglesias allí anunció, como ya le había anunciado al propio Pedro Sánchez, anunció que estaba dispuesto a quitarse de en medio si eso era un obstáculo. A nosotros nos parece que la consecuencia lógica de que haya un gobierno de coalición es que si la presidencia la ocupa la primera fuerza política en esa coalición, la vicepresidencia la ocupe la segunda fuerza. Si el obstáculo soy yo, pues no hay ningún problema. Yo no estoy. Creo que hay compañeras y compañeros en Podemos suficientemente capacitados para ejercer esa responsabilidad en un gobierno que efectivamente nosotros entendemos que tendría que ser proporcional. Y entendemos que si logramos avanzar en términos programáticos un acuerdo de gobierno fundamentado en la justicia social. Me gusta, dice Frédéric Sánchez, dice: ojo que a Pablo Iglesias le va mucho Juego de Tronos, hay que esperar al último capítulo. Y te voy a decir una cosa, Frédéric, tienes mucha razón. Yo ayer cuando veía este movimiento, lo que pasa es que no recuerdo exactamente en qué serie lo vi, y estaba dudando si era Borgen, si era Juego de Tronos o era House of Cards, que esto es lo malo de pegarse estas sesiones que me pego yo múltiples de series de televisión, que luego no sabes distinguir entre unas y otras. Pero en una de ellas recuerdo perfectamente que había un órdago de esta naturaleza, que alguien decía: estoy dispuesto a quitarme de en medio, y era una jugada, una 13-14, lo que comúnmente conocemos como una 13-14. Así que, Frédéric, estoy absolutamente de acuerdo. Es verdad, además a Pablo Iglesias le gusta mucho Juego de Tronos, como dices, así que habrá que esperar a cuál es el último capítulo de este movimiento, pero en todo caso es verdad que al Partido Socialista lo ha colocado en una situación, bueno, nueva, verdaderamente nueva, que ahora tiene que explicar públicamente por qué no está dispuesto, si ya ni siquiera Pablo Iglesias es el impedimento. Yo creo que aunque no estuviese Pablo Iglesias, ellos aceptasen la participación de igual a igual con Podemos, aunque tengan
un número similar de votos. Sin embargo, me parece que Pablo Iglesias lo ha puesto sobre la mesa, ha quitado el factor ego, o por lo menos lo ha intentado, de la discusión política y preparándose para las nuevas elecciones. Y dices muy bien, porque además es posible. Ahora os cuento cuál es la teoría que me trasladan a mí desde el entorno del PSOE, ¿no? Pero tienes mucha razón. Uno de los efectos del anuncio de Pablo Iglesias ha sido eliminar esa pátina de la que estaba siendo sistemáticamente acusado en torno al ego, ¿no? Al alto ego y a la alta consideración que se tiene de sí mismo, o que dicen que se tiene de sí mismo. Así que con esto lo ha barrido de un plumazo, ¿no? Porque es un ofrecimiento que, ojo, imaginaos si lo aceptase el Partido Socialista. El caso es que órdago o ofrecimiento real está ahí, y Pedro Sánchez tuvo que tomar las riendas y comparecer a continuación, aunque ya introdujo matices. O hay un gobierno de cambio o hay repetición de elecciones. Y yo creo que la noticia de hoy, el punto de inflexión, es que Podemos y el señor Iglesias entienden, uno, que hay un acuerdo vigente, que es el del Partido Socialista y Ciudadanos, y que en consecuencia tenemos que hablar esas tres formaciones políticas. Insisto, ¿cómo materializaremos luego esa formación de gobierno? Pues si llegamos a ese estadio ya hablaremos de ello, pero lo importante ahora es ver de qué manera nos ponemos de acuerdo en los contenidos. Y fijaos que yo tengo la impresión de que no han cambiado demasiado las cosas sustancialmente. Estamos prácticamente en el mismo escenario, a pesar de ese ofrecimiento, porque en el fondo el Partido Socialista lo que sigue insistiendo es que le garanticen la investidura, que del gobierno ya hablaremos, pero que la investidura se la garanticen. Y sigue insistiendo en que sea Podemos quien ceda. Y sigue insistiendo, esto no ha cambiado, sigue insistiendo en que Ciudadanos estará. De hecho, ayer Ciudadanos compareció y dijo: nosotros no vamos a apoyar un gobierno en el que esté Podemos. Vemos la tele, oímos las radios y por lo tanto ya sabemos lo que nos quería decir el señor Iglesias, y para eso pues no hace falta que nos reunamos. Mensaje recibido, que apoyemos un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y los populistas, ¿vale? Mensaje recibido y contestación también dada. Nosotros no vamos a apoyar ni por activa ni por pasiva un gobierno en el que esté Podemos y en el que se aplique el programa electoral de Podemos, tal como ellos han planteado. Por lo tanto, creemos que esa reunión no tendría mucho sentido. Aquí lo tenemos. Ancho X nos saca de dudas, dice Fernando. House of Cards, cuando Underwood renunciaba a la reelección. Bueno, ya lo que sería de nota es que alguien a lo largo del programa consiga extraer ese momento de sonido. Yo es que no puedo poner aquí John B. a la vez, ni puedo buscar en YouTube, ni en otras plataformas peer-to-peer, entonces no puedo extraer el audio. Pero si alguien consiguiera sacar esos 30 segundos de audio en el que Underwood renuncia a la reelección y hace un ofrecimiento similar al que hizo ayer Pablo Iglesias, os lo agradecería muchísimo. Os pongo un ejercicio práctico para que se realice durante el programa, porque antes he hecho un llamamiento, enviad vuestras opiniones de audio, y están llegando numerosas opiniones y, como siempre, profundamente fundamentadas. Asistencia, feliz jueves. Yo creo que no tiene tanto de teatro lo que están haciendo. Creo que si analizamos un poco la situación, como reflejan las encuestas y demás, a Ciudadanos y a Podemos no les interesa que se repitan las elecciones. Y como no les interesa, pues yo creo que se van distanciando de esas posturas tan extremas que tenían un poquito al principio, las van matizando, y no me sorprendería tanto que se llegara a un acuerdo. Poco a poco vamos viendo que ceden, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, Cheflo, apuntas un aspecto que es el que maneja precisamente el Partido Socialista en este momento. Y ayer me lo trasladaban así. Podemos cederá, me decían. Terminará absteniéndose ante el acuerdo PSOE-Ciudadanos. Y en esto es lo que venía a manifestar precisamente Albert Rivera ayer, lo insinuaba, decía, por la crisis interna, por las encuestas. Y en el PSOE me apuntaban otra cosa, me decían, y por el lío monumental que supone volver a hacer las listas. No porque suponga un lío técnico, que es sentarse y decidir los nombres, sino porque la configuración de las listas son muchas negociaciones con las mareas, negociaciones con las otras plataformas. Si vamos a nuevas elecciones, pensad que ahora hay gente
que ya se ha incorporado a la política, ha dejado sus trabajos. Imaginaos que Podemos pierde 4 diputados, 5, 10, o incluso, por supuesto, el PSOE, por supuesto el PP, por supuesto Albert Rivera, con Ciudadanos. Se van a ver, claro, es gente que en una situación hace unos meses dejó sus trabajos, está incorporada, está cobrando ya un sueldo, tiene sus compromisos familiares, los cursos de sus hijos empezados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la formación de las listas es una suerte de gran ERE en el mundo de la política, que es complicado, porque ahí hay muchos intereses, muchas personas que llaman, oye, ponme un poco más arriba, que en las otras mira lo que me hiciste, cámbiame, oye, este error que cometimos, imaginaos, este error que cometimos colocando a lo mejor algunos nombres que no deberíamos haber puesto tan arriba de las listas y hemos bajado. Es un lío monumental. Y entonces en el PSOE, la teoría que manifestaban es Podemos no va a querer las elecciones y en el último momento se va a abstener. Teoría que tiene la dirección del Partido Socialista en Ferraz. En Ferraz. Os digo, no es la misma que tienen en Andalucía. No es la misma que tienen en Andalucía, porque estaba viendo aquí un mensaje, me dice Guillem Salazar, venga, queremos saber lo que se dicen los mentideros. Pero claro, Ángel García dice, a todo esto, ¿qué es lo que opina Susana Díaz? ¿Qué es lo que opina? Porque manda mucho. Evidentemente es en el Partido Socialista quien tiene más poder territorial, de una forma más homogénea, y ya hemos visto como solamente la insinuación de que podía venir a Madrid a competir con Pedro Sánchez en la Secretaría General ha provocado que el Congreso se ha pospuesto. Veremos a ver, porque hasta este sábado no veremos definitivamente qué es lo que ocurre en el Partido Socialista, que todavía puede haber alguna que otra sorpresa. Así que, en fin, convulsión total. Yo en la tesis que maneja el Partido Socialista no estoy muy convencido. Creen que Podemos terminará absteniéndose por las dificultades, por esos líos internos, como decía. Pero bueno, vamos a escuchar a Albert Rivera porque venía a defender esta misma tesis y ahora os digo por qué yo no la ratificaría del todo. Yo no creo que Pablo Iglesias en un mes haya cambiado de opinión. Lo que ha cambiado es la crisis interna en Podemos, que le debilita su liderazgo y su situación interna, y 2, las encuestas, que lejos de decir lo que el señor Iglesias le gustaría que dijeran, pues dicen que Podemos es el partido que más pierde después de la actitud del debate de investidura, de la constitución de la Cámara o de las negociaciones, ¿no? Ahora hace falta que el señor Iglesias, en vez de hablar de vicepresidencias o de cesiones de vicepresidencias que nunca tuvo, o de que su partido tenga no sé cuántos ministerios, pues y el señor Rajoy, que no está, pues vengan a la mesa. Yo soy más partidario del trabajo, de la discreción, de la seriedad, de la responsabilidad. Dice, ahora levántate y piensa. En la última temporada, dice, no voy a contar por dónde va la ficción, pero cada día es más real, dice, ahora levántate y piensa. Pero claro, Vladimir le contesta, calla, no nos hagas aquí, que va por el capítulo 2 de House of Cards. En fin, vamos a ver en qué acaba, pero desde luego hay una asimetría absoluta, sorprendente entre las series, la ficción y lo que está ocurriendo. La prueba está en que, ya lo veremos, pero en Borgen, lo habíamos comentado aquí alguna vez en el programa, también de pronto se ofrece la candidata con la vicepresidencia, ofrece su apoyo. En fin, esto vamos siguiendo una especie de mundo paralelo relacionado con las series. En todo caso, lo que os digo es, la confianza que tiene el Partido Socialista en que Podemos finalmente, por estas dificultades internas que hemos conocido en los últimos días, también por esa situación, por las encuestas que no son especialmente favorables, como decía Albert Rivera, a una repetición de elecciones, y no lo son para nadie, salvo para el Partido Popular, que sorprendentemente se mantiene en un escenario, parece imbatible. Esto es una cosa que, en fin, solo se explica mirando un poco el país y la televisión por la noche, pero... Y el lío monumental que supone la formación de listas. Bueno, yo creo que esta tesis flaquea en un aspecto, en que en Podemos son perfectamente conscientes de la grave crisis por la que pasa el Partido Socialista. Es decir, es muy probable que si se repitan las elecciones, es muy probable que Pedro Sánchez dure 24 horas después del resultado electoral. Inmediatamente van a saltarle desde Andalucía y desde otras federaciones, le van a saltar con mucha tensión. Así que Podemos solamente dicen, claro, pero ¿cómo se va a exponer Podemos, me decían en el PSOE, cómo se va a exponer Podemos a estar en el Congreso de los Diputados durante toda la próxima legislatura, por breve que sea, aunque durase un año solamente? ¿Cómo se va a exponer
a estar siendo sometido a la crítica constante de mira, gracias a ti está gobernando Rajoy, gracias a ti ha gobernado Rajoy con Ciudadanos, porque no quisiste pactar con nosotros. Decía, y yo contesto ante eso, ¿pero quién le va a decir eso? ¿Pedro Sánchez? Si es absolutamente improbable que Pedro Sánchez pueda estar en la legislatura que viene si no consigue ganar. De momento algo ha ganado, es verdad, ha ganado tiempo, ¿no? Así que, en fin, bueno, se abren numerosas incógnitas. Presidencia cuando aún no lo tenía. Y si... A ver, porque me saltan los audios de forma... Esto es, aunque Pedro... Buenos días, Fernando. Todo el mundo achacándole a Pablo Iglesias que se ha quitado de un puesto, el de la vicepresidencia, cuando aún no lo tenía. Y cierto es, aunque Pedro Sánchez se lo había ofrecido y lo dijo públicamente. Pero claro, ¿alguien pensaba que el apoyo lo iba a dar de forma gratuita? Esta gente no han visto Borgen. Venga, un saludo. Claro, esa es otra. Ahora tengo que buscar los audios de Borgen, que los tengo por aquí seleccionados porque nos ayudó Virginia Rodríguez. Y dice Rainer Bandler en Twitter, nuestro corresponsal alemán de cabecera, nos dice, o hay gobierno o hay elecciones pero sin Sánchez. En ese supuesto es difícil que eso suceda porque para las próximas elecciones se tendría que celebrar un congreso del Partido Socialista y lo que parece claro es que este fin de semana esa eventualidad la van a anestesiar o por lo menos la van a sacar del escenario para los próximos días. Así que el PSOE lo más probable es que se presente con el mismo candidato de aquí a las próximas elecciones, porque es que es verdad que prácticamente no hay tiempo, ¿no? Bueno, el periódico El Mundo en su portada dice: Sánchez aprovecha la debilidad de Iglesias para activar el pacto. Es una interpretación que no sé muy bien cómo la hacen, porque más bien yo diría que quien ayer marcó un gol fue Podemos, con este anuncio de que estarían dispuestos a quitarse de en medio. Pero en todo caso, según el periódico El Mundo, Sánchez ha aprovechado una debilidad de Iglesias para activar el pacto. El líder del PSOE impone a Podemos que acepte sentarse en la mesa con Ciudadanos. Los socialistas ven ahora posible que el partido de Iglesias pueda permitirles gobernar con Rivera, dice el periódico El Mundo en su portada. Bueno, el caso es que aquí hay un elemento, es que la abstención de Podemos no es suficiente. Hay un elemento que veremos a ver qué van a hacer los nacionalistas, qué es lo que van a hacer. Y los nacionalistas, ayer, Joan Tardá dijo que sin referéndum, y el Partido Socialista ha dicho que no va a haber tal, que sin referéndum no hay abstención posible. No, nosotros siempre hemos afirmado que solamente podríamos abstenernos ante un hipotético gobierno que, además de desarrollar y desplegar políticas sociales progresistas y de izquierdas, además garantizara un referéndum a la escocesa en el plazo de un año o un año y medio. Estas son nuestras posiciones dichas, por otra parte, de manera diáfana, clara, transparente, en público y en privado. En público y en privado. Así que, claro, si este es el punto de partida, pues realmente no parece que vaya a haber posibilidades, porque es que además también Esquerra Republicana se pronunció ayer, Rufián lo dijo también, es decir, en Esquerra parece que la idea está bastante extendida, pero es que además Rufián fue más lejos, dijo, ese pacto que se está proponiendo es imposible. Forma parte de esta teatralidad a la cual nos están acostumbrando. Estamos hablando de un líder cuestionado, de un partido cuestionado, como es Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, y después el líder de un partido como es Podemos y Pablo Iglesias, que nació en un plató de televisión, así que quizá formaría parte de la normalidad que hagan esta especie de teatralidad. Y en cuanto al acuerdo, yo creo que, y es una opinión personal, yo creo que es imposible. Es imposible, dijo, así que, en fin, difícilmente, si los nacionalistas dicen que no, difícilmente puede salir adelante cualquier pacto. Por eso decía yo ayer, porque claro, pueden votar en contra, no es ya que se abstengan, es que además pueden votar en contra. Pero por eso decía ayer, es que además las cuentas no salen, por eso es muy difícil este intento. Hay que decir que es la única posibilidad que tiene Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno, y que sabe que si no es presidente del gobierno, su carrera política va a estar en cuestión, porque inmediatamente van a saltar desde Andalucía, ¿no?
Así que no solamente, por supuesto, lo que está haciendo Pedro Sánchez es legítimo, sino que además es política. Es política. Y la política consiste en eso, en ganar tiempo. Él ha ganado tiempo, eso parece que es una victoria indiscutible. Algo de tiempo ha ganado, ¿no? Pero por eso decía, ¿cómo nos recuerda todo esto a lo que estamos viendo en Borgen? Hesselbo está aquí. Gracias. Birgit, prefiero que mis ministros sean puntuales. Pido disculpas. Bromas aparte. Hoy es un día de celebraciones. Escucha, Lars. Hemos discutido tu propuesta. Ajá. Y voy a tener que decepcionarte. Vamos a apoyar a otro candidato como primer ministro. ¿A quién? Si puedo preguntar. A mí. De acuerdo. Sí, amigos, las eventualidades. Lo que pasa es que, claro, la vida no es una serie de televisión, así que en ese gesto que hizo Podemos, anunciando que quería ocupar la vicepresidencia, que fue tan cuestionado, en el guión de la serie salía muy bien. Y aquí fue enormemente cuestionado. En fin, se les acusó de soberbia, de un montón de cosas, ¿no? Fue un movimiento, en mi opinión, acertado, porque puso Podemos tan alto el listón que puede rebajar las expectativas, puede renunciar a la vicepresidencia y quedarse con varios ministerios, y si hubiera pedido solamente los ministerios, habrían dicho exactamente lo mismo, y sobre todo algunos medios de comunicación, y a ver hacia dónde rebajas, ¿no? Y ahora puede rebajar las expectativas, así que partió desde una buena posición negociadora. Veremos a ver en qué se concreta en todo caso. Buenos días. Pues yo lo que veo es que todas estas negociaciones, todo este proceso es extraordinariamente lento. Está todo a cámara lenta. Se podía haber hecho lo mismo mucho más rápido. Y por cierto, si vamos a nuevas elecciones, no creo que haya que votar a ninguno de los que se han presentado en las primeras. Pues como dices, Enrique Quesada, este es el otro posible escenario. En el caso de que vayamos a unas nuevas elecciones, lo que pasa es que yo creo que esto ya es difícil para finales de junio, porque un cambio de líderes en los tres principales partidos, eso parece muy difícil, ¿no? O por lo menos en los dos principales partidos, en Partido Popular y Partido Socialista, eso parece muy difícil. Pero hay una teoría por ahí que tenía Jorge Bustos en el periódico El Mundo, y que yo creo que cada vez se va concretando más, se va acercando, ¿no? No vamos a unas segundas elecciones, vamos a unas terceras elecciones. Las segundas serían dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses, en junio, y en ese sentido es difícil que se cambien los líderes. Podría pasar, pero es difícil. Pero en las siguientes, las terceras elecciones, una vez el resultado sea parecido y se produzca una suerte de gobierno de transición que dure un año, que a unas medidas, unas medidas algo maquilladas, porque no van a contar con mucha fuerza, no van a poder aprobar prácticamente leyes, porque no van a tener apoyo, pero ese gobierno convocaría de nuevo elecciones un año después y nos encontraríamos con que Mariano Rajoy, es evidente que ya no podría ser candidato, nos encontraríamos con un PSOE en el que Susana Díaz habría dado el paso y probablemente le habría arrebatado la Secretaría General a Pedro Sánchez. Todo esto está por ver, por supuesto, pero es que imaginaros que en cuanto sucedan las elecciones, la primera que va a dar el paso va a ser Susana Díaz. Si consigue quitar a Pedro Sánchez, lo que es evidente es que el PP no puede poner de candidato contra Susana Díaz otra vez a Mariano Rajoy. Eso es imposible. Tendría que poner probablemente a una mujer, y probablemente en ese segmento de edad, y en fin, en términos de marketing político, ¿no? Y alguien que prometa una suerte de regeneración para el Partido Popular. Así que pues sería una Cristina Cifuentes, Soraya Sáez de Santamaría, si consigue desbloquear algunos bloqueos internos que tiene, en fin. Así que veríamos un escenario con 2 nuevos candidatos, Susana Díaz, Cifuentes, Soraya, o otro candidato que emergiera de pronto, y ¿habría movimientos en Podemos? ¿Cambiaría Pablo Iglesias? ¿Habría movimientos en Ciudadanos? Y a todo esto
ojo porque no descuidemos otro posible escenario, que es la gran operación Borgen. Aquí el que está más callado, el más silencioso, además lo dijo, os lo voy a volver a poner, porque lo dijo ayer Albert Rivera. Dijo, yo soy más de permanecer en segundo plano, sin hacer ruido, sin mucha teatralidad, pactando, llegando a acuerdos. Dijo, esto es la seriedad. ¿Os imagináis qué es lo que piensan de esto en la Casa Real, que tiene que proponer o no un candidato nuevo? ¿Os imagináis qué piensan de esto los grandes poderes, las grandes oligarquías, los grandes poderes económicos, el IBEX 35? Seguro que está en esa posición de Albert Rivera. Yo no creo que Pablo Iglesias en un mes haya cambiado de opinión. Lo que ha cambiado es la crisis interna en Podemos, que le debilita su liderazgo y su situación interna, y 2, las encuestas, que lejos de decir lo que el señor Iglesias le gustaría que dijeran, pues dicen que Podemos es el partido que más pierde después de la actitud del debate de investidura, de la constitución de la Cámara o de las negociaciones, ¿no? Ahora hace falta que el señor Iglesias, en vez de hablar de vicepresidencias o de cesiones de vicepresidencias que nunca tuvo, o de que su partido tenga no sé cuántos ministerios, pues y el señor Rajoy, que no está, pues vengan a la mesa. Yo soy más partidario del trabajo, de la discreción, de la seriedad, de la responsabilidad. Bueno, más partidario de la discreción, de la responsabilidad y de la seriedad. Ernesto Ekaizer, el periodista, ha lanzado un tuit en el que apunta que la operación Borgen volvería a estar cobrando fuerza, volvería a estar cogiendo peso. Así que no es nada descartable que estemos observando que mientras se produce tanto ruido, se está produciendo tanto ruido, detrás los senderos se estén bifurcando, como dice Ernesto Ekaizer, decía en Twitter hace una hora, la investidura definitiva de Sánchez o el jardín de los senderos que se bifurcan. Decía, es la operación Borgen, que está de nuevo en marcha. Alguna vez, decía Ernesto Ekaizer de forma enigmática, los senderos de ese laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa y decía Ernesto Ekaizer, habrá gobierno, no se van a repetir elecciones, se va a llegar a través de un jardín de senderos bifurcados, pero se llegará. En fin, bueno, tenemos ganador porque, mira, te voy a regalar una taza. Ya debo 2 aquí, así que esta es la tercera, ya no prometo más porque valen 10 pavos las tazas, yo también las tengo que pagar, las tengo que comprar en la tienda online. Pero nos envían el audio de House of Cards. No es una medida muy popular. Ningún candidato a la presidencia se atrevería a pronunciar esas palabras. Todo asesor, consultor y miembro de gabinete suplicaría a un candidato presidencial que no las dijera. Pero yo puedo hacerlo, porque no voy a presentar mi candidatura demócrata en 2016. Los candidatos son precavidos, deben ser ambiguos, esquiva y van... Bueno, nos lo envía extraído en ambiente, pero ese es el audio en el momento en el que el candidato anuncia que si él es un obstáculo, no se presentará. Y si no se presenta, pues, en fin. Así que vemos que hay alguna referencia cinematográfica a lo que se ha producido ayer. A ver, que me dice que me lo envía con un poco más de calidad. Lo voy a intentar poner y si no, pasamos directamente... Vamos a intentar escuchar porque... interesa a mí esto. No, bueno, por alguna razón no me deja. En fin, bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Esta es una canción que dedicamos desde aquí a los miembros de La Cafetera, especialmente a algunos que les gusta mucho. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Hola, buenos días, Resistencia. Pues soy Red Room Blues
al hilo de lo que estáis diciendo, me preocupa un poco esta especie de generación de ambiente antipolítica que se está generando en la gente. Incluso he visto algunas iniciativas como la de Change.org para pedir que no se presenten los mismos candidatos a esas segundas elecciones. No sé, me parece un poco populista, populachero, patriótico. Me da un poco de miedo que se generen o que lo pueda fagocitar la extrema derecha, este tipo de movimientos. No sé qué pensáis. La prueba está en que tienes muchas razones, una inquietud que exista. Tenemos que celebrar, en todo caso, que en este país no se ha producido, sorprendentemente, por lo menos en las anteriores elecciones, a pesar de la enorme crisis, a pesar de la presión que tiene la inmigración sobre nuestro país, que es un país frontera, y aquí no ha habido ningún partido de extrema derecha que haya tenido buen resultado electoral, ¿no? Que eso es una cosa, desde luego, que dice mucho y muy a favor de este país, ¿no? Por lo menos por el momento. Pero es verdad que ahí hay un espacio, y que es un espacio que no ha sido ocupado, y hay un enorme riesgo de que surja un movimiento de extrema derecha que cobre peso. En fin, estás escuchando La Cafetera. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Vamos a ver, maese, estoy en el curro en el cual me toca relacionarme con otros humanos con un cerebro más o menos razonable. ¿Le parece a usted razonable interrumpir mi labor con este ñordo? Que lo tengo en voz alta, oiga. Tú puedes seguir. No te hagas el duro, que luego los más duros son los que escriben poemas por las noches, menudo tiarro. Te encanta esta canción, reconócelo. Eres tú, eres tú. En la cafetera. Buenos días, Fernando. Antes que nada decir que soy súper fan de La Cafetera. Sí, y señor. desde mi humilde opinión creo que las fuerzas de izquierda siempre acaban perdiendo, y esa es la pena que me da. En el hipotético caso de que hubieran ganado las elecciones, el margen de maniobra para implantar políticas de izquierda es muy poco, porque llevamos muchos años dentro de unas políticas neoliberales, ¿no? Capitalistas, y esta Europa va hacia eso, y cada vez más. Entonces, abajo pertenecer a un grupo político que se sitúa en contra de todo eso, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, yo lo que creo es que el PSOE no quiere un pacto entre Podemos y Ciudadanos, no le compensa. Son fuerzas políticas muy, muy diferentes. Entonces, lo que quiere es la abstención simplemente. Y como siempre, la derecha acaba ganando. Y la vieja guardia del PSOE también. Un saludo. Además, Celia, hay un aspecto que antes decía, también en Podemos son perfectamente conscientes de la situación de debilidad en la que se encuentra Pedro Sánchez. Por lo tanto, ojo con pensar que Podemos se va a doblegar ante las peticiones de el PSOE para no repetir elecciones, porque lo cierto es que el PSOE corre un gran riesgo de romperse, y a mí me dibujaban un escenario, y además gente bastante bien informada. Dice, mucho ojo, porque cualquier decisión que tome Pedro Sánchez la tiene que ratificar su ejecutiva federal. Va a tener que consultarla dentro del Partido Socialista, la va a tener que consultar. Por lo tanto, un acuerdo con Podemos se lo pueden frenar perfectamente, esté Pablo Iglesias o no esté, y se lo pueden frenar o bien porque no sintonicen ideológicamente con un acuerdo con Podemos, o bien simplemente para deteriorar al propio Pedro Sánchez ante una eventual nueva convocatoria electoral. Y alguien pensará, bueno, pero ¿qué puede hacer el Comité Federal si su secretario general decide yo voy adelante con este pacto? ¿Qué van a poder hacer? Pues tú fíjate que en el Congreso de los Diputados tienen que votar. Y no sería, y además los márgenes son muy pequeños, así que no sería nada raro que 4 diputados del PSOE se levantasen y se marchasen. Así que el acuerdo al que llegue Pedro Sánchez tiene que ser extremadamente compatible con todo el PSOE, Y eso, estando con Podemos por medio, que despierta tantas suspicacias en el PSOE, y no solamente eso, estando Pedro Sánchez en la situación en la que se encuentra, que quieren sustituirle y poner a Susana Díaz, muy difícil que vayan a llegar a cualquier acuerdo. Por eso yo digo, es verdad que yo confío en el gen de la imprevisibilidad del ser humano,
pero no es nada fácil que esta ecuación salga adelante, no es nada fácil. Back to Chicago, leaves in the morning. Chandelier moon, dead night, thinking if we don't sleep. Ahora sí nos envían el audio ya en buena calidad, el audio de House of Cards. A ver si soy capaz de ahora yo de ponerlo. Ningún candidato a la presidencia se atrevería a pronunciar esas palabras. Todo asesor, consultor y miembro de gabinete suplicaría a un candidato presidencial que no las dijera. Pero yo puedo hacerlo, porque no voy a presentar mi candidatura demócrata en 2016. Los candidatos son precavidos, deben ser ambiguos, esquivan y van de puntillas. Pero prefiero dejar este cargo habiendo conseguido algo de valor que asegurarme otros 4 años sin haber hecho nada en absoluto. Pues en efecto, las series de televisión que nos recuerda que ya ha habido algunos intentos por mostrar, por hacer este amago de si yo soy un impedimento me retiro y ya está. Y luego, en fin, los que hayáis visto la serie House of Cards sabéis que no es ese precisamente el movimiento que hace, ¿no? Pero bueno, en todo caso, me dice Celemín, dice Radio Cable que no ha habido partido de extrema derecha que haya recogido el voto. ¿Y qué te parece en Falangito Albert Rivera Ciudadanos? ¿Es que no existe? Hombre, yo creo que se puede decir que los postulados de Ciudadanos son claramente de derechas, aunque ellos digan son liberales y de centro izquierda, decían al principio, te acordarás, Celemín, en la campaña electoral en Cataluña, en su propio decálogo de ideas, y se calificaban como de izquierdas. Obviamente no lo son, claramente son de derechas. Desde luego son de derechas liberales, pero yo no diría que son de extrema derecha, entendiendo por extrema derecha movimientos como los que estamos viendo en Europa, o como Amanecer Dorado, o como, yo creo que decir eso, en eso compartimos seguro la opinión, más allá de que se pueda discrepar o no discrepar, ¿no? De la extrema derecha, por ejemplo, más parecido a Vox, pero incluso más radical, como lo que estamos viendo en algunos países. En Francia lo hemos visto, en Alemania lo estamos viendo, son partidos claramente de extrema derecha, pero es que claramente son skinheads. Es que es un tipo de... Eso en España, por fortuna, no lo hemos visto, por lo menos todavía, ¿no? También tiene que ver con que el Partido Popular aglutinó a todas las derechas, ¿no? Y se fue disolviendo en su interior una extrema derecha que se quedó desconectada, que terminan votándoles, y ahí se aglutina el nacionalcatolicismo con los liberales, hay un pupurri de derechas, y en esta fragmentación de partidos que se está produciendo en la actualidad, pues no resulta extraño que termine emergiendo, es un riesgo desde luego que termine emergiendo un nuevo movimiento, un nuevo partido de extrema derecha, pero es un riesgo que está ahí. Bueno, escuchas La Cafetera. Ay, para estar con populista, le dijo la sartén al caso, populista. Esto es alucinante, como dices, Mirolas, yo también estoy totalmente de acuerdo con eso, porque es verdad la utilización que se ha hecho aquí de el populismo como insulto, ¿no? El populismo como insulto, y lo lanzan quienes se han estado paseando, como Esperanza Aguirre, ¿no? Que ha estado utilizando ese calificativo, la que se vestía con todos los disfraces de las fiestas patronales que ha encontrado. Desde luego, si se nos ocurre algún calificativo de populismo, si alguien lo representa bien, esa ha sido Esperanza Aguirre, ¿no? En fin, La Cafetera. Hola, soy Jordi Évole y yo también soy la resistencia de La Cafetera. Por cierto, que este fin de semana, entrevista de Jordi Évole a Mariano Rajoy. Esto sí que va a ser un momento interesante televisivo. El periódico La Razón, representación para el 26J. Iglesias
Cede la vicepresidencia, pero exige excluir a Ciudadanos del gobierno del cambio. Sánchez mantiene su pacto con Ciudadanos y le pide que se siente a negociar a 3. Rivera no gobernará con Podemos y advierte de que prefiere ir a elecciones. Y Rajoy esperará a que acabe el postureo, en palabras del propio Rajoy, para llamar al líder de los socialistas. Bueno, veremos a ver. Efectivamente, porque yo no sé una llamada de Mariano Rajoy a estas alturas de la... ¿Os imagináis? Ayer pregunté precisamente a gente cercana a la dirección socialista y si es posible, porque una cosa que he escuchado y de fuentes muy bien informadas sobre lo que ocurre en el IBEX 35, sobre, en fin, lo que piensan las grandes oligarquías económicas, y me decían, ¿sabes que se empieza a extender la idea de que se puede dar un acuerdo PSOE, PP, Ciudadanos, que no vamos a elecciones, sino de que se podría cerrar ese acuerdo? Yo lo veo muy difícil porque sería la tumba del PSOE. Incluso aunque ese apoyo fuera una abstención del PP. Pero ayer me decían, desde el PSOE me decían, mira, es imposible ahora mismo, con ese líder desde luego imposible. Eso podría darse a lo mejor en otro escenario, con otro líder, dentro de un año, con un Partido Popular nuevo, un líder que regenere completamente el partido y que luego pueda presentarse diciendo, mire, les apoyamos absteniéndonos porque necesitamos nuestra propia regeneración, estamos haciendo tal, y así impulsen a un nuevo candidato. Y dice, pero en esta situación, en este momento, y con Mariano Rajoy de por medio, ese escenario es imposible. Pero lo que sí que os digo es que ayer, y gente muy informada, me decía eso, que en el ambiente del IBEX 35 empiezan a sonar campanas de acuerdo, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé, yo desde luego no, lo desconozco en este momento. Lo que ha quedado claro es que ni PSOE ni Ciudadanos quiere pactar con Podemos. Eso se lleva adivinando desde el principio, pero bueno, ahora ha quedado más claro, ¿no? Y también ha quedado clarísimo, clarinete, que el único que quiere llegar a un acuerdo es Podemos, porque lo está demostrando. Tanto PSOE como Ciudadanos no le interesa pactar con Podemos, porque ellos lo que quieren es rentabilizar votos y saben que eso no le vendría bien para unas nuevas elecciones. Así que bueno, eso es lo que yo pienso. Venga, un saludo, chao. Bueno, las portadas de los digitales. Dice lamarea.com, la justicia obliga a Italia a reconocer los efectos del uranio empobrecido. Dice que los tribunales han exigido al Estado indemnizar a familiares de varios soldados muertos tras sus misiones en el extranjero. Y en España el entonces ministro Federico Trillo siempre negó esa vinculación. Me gusta porque La Marea suele colocar el foco sobre otras noticias que no están en las portadas de los periódicos, pero esto pasa bastante con los digitales, por eso siempre decimos, hay dos agendas, la agenda setting, lo que tratan de colocar, enfocar los medios de comunicación, y lo que recogen los nuevos medios de comunicación. El diario.es, entrevista a Íñigo Errejón, en portada, dice el PSOE tiene que hacer pedagogía con Ciudadanos para que el acuerdo busque a Podemos. Tiene que hacer pedagogía con Ciudadanos para que el acuerdo busque a Podemos. No cierra la puerta a un acuerdo, esto sí es interesante. Dice, las cesiones que Pablo Iglesias llevaba anotadas a su reunión con Pedro Sánchez. Resulta que ayer alguien tomó una fotografía, una imagen, las cámaras de 4 recogieron una imagen del cuaderno del líder de Podemos durante la rueda de prensa tras reunirse con el secretario general del PSOE. Y llevaba un encabezado que decía, cesiones que he trasladado. Así que después Podemos dijo, no, no hemos entrado en eso. Pero el secretario general de Podemos tenía anotadas 4 medidas además que corrigen sus planteamientos iniciales y que se acercan a los del PSOE. Rebajar la velocidad de la reducción del déficit, una reforma fiscal menos ambiciosa, derogar solo la reforma laboral del PP y limitar el plan de gasto público a 60.000 millones
en lugar de los 90.000 millones iniciales. Las imágenes de los cuadernos que las han publicado darían que pensar que de esto ha informado a Pedro Sánchez. Sin embargo, en Podemos decían que no han entrado en ese detalle. La información que yo tengo es que de esto sí se habló en la reunión. La imagen la voy a retuitear ahora porque es el cuaderno de Pablo Iglesias y ayer, como explica el diario.es, Noticias 4 con una cámara captó esa imagen del cuaderno. Bueno, esto es lo que a la portada de el diario.es se refiere. Infolibre: Sánchez e Iglesias venden un moderado optimismo, pero la investidura sigue atascada. Los líderes de PSOE y Podemos se reunieron este miércoles, ambos destacaron el tono cordial de su encuentro y se emplazaron a seguir negociando, pero esos encuentros aún no tienen fecha y ambos mantienen sus posiciones. Por ahora no hay cambios de calado, dice Infolibre. Luego está el cachondeo de cómo se fabrica un pacto a la valenciana. Estamos entre un pacto a la valenciana, un pacto a la andaluza, un pacto a la naranja. Elconfidencial.com, Errejón, deserciones y el coste social, las claves de Podemos para abstenerse. Esta es la idea que están tratando de trasladar desde el Partido Socialista, os lo decía antes, que estas son las razones por las que el PSOE, por las que Podemos podría abstenerse, el coste social que tendría, los movimientos internos, las deserciones, pero yo os digo que no es exactamente lo que más pesa ahora mismo en Podemos. Público.es, Sánchez se empeña en un pacto casi imposible entre Podemos y Ciudadanos ante la perplejidad de Iglesias, dice Público.es, que lleva ese asunto a su portada. Bueno, así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por la compañía, muchísimas gracias a todos por la participación. Como siempre, no hay más que lanzar una llamada y enseguida respondéis con una agilidad brutal. Hoy con ese fragmento además que nos habéis enviado a tiempo real de la serie House of Cards, donde el protagonista hace ese mismo movimiento, ese mismo enroque, esa apuesta señalando que no se va a presentar, si él es el impedimento, que no se va a presentar a las elecciones. House of Cards. Parece que vamos siguiendo en paralelo lo que va ocurriendo en las series de televisión, pero es que se van trasladando a nuestro escenario político, así que no hay más que seguir una de estas series para ver en qué acabará. En fin. Bueno, escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo. Muchísimas gracias por la compañía. Mañana volvemos. Mañana ya con María, en fin, con las cosas habituales. Si estás escuchando esto, no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Destiny.